Para continuar nuestros estudios en el Sermón del Monte, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6, vamos a leer los versículos 19 al 34, a pesar de que en esta mañana solo estaremos considerando los versículos 19 al 21, pero queremos tomar el contexto del pasaje. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vamos a buscar una vez más el rostro de Dios en oración. Soberano Rey y Señor Dios Todopoderoso, nosotros te reconocemos a ti como el Creador y sustentador de todas las cosas, y como pueblo tuyo redimidos por la sangre de nuestro bendito Salvador, nos hemos congregado en este lugar para exaltar, glorificar y magnificar tu santo y bendito nombre. Pero ahora, Padre bueno, también como pueblo tuyo, nosotros queremos implorarte a ti que tú nos alimentes a través del maná de tu palabra. Que tú abras, oh Dios, nuestro corazón y que tú amarres nuestra conciencia a tus testimonios, para que en todas las cosas nosotros podamos darte gloria a ti. Señor, ayúdanos a predicar en esta mañana como hombres mortales a hombres mortales. Ayúdanos, oh Dios, a hablar tu palabra teniendo delante de nosotros la eternidad. Sé con nosotros en este día, concédenos, oh Padre bueno, el privilegio de tu presencia en medio nuestro, porque te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros concluimos la primera sección de este capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 18, y vimos que la enseñanza básica de esta porción del Sermón del Monte es esta: en el desempeño de mi vida piadosa, solo una cosa debe gobernar mi mente y mi corazón: estoy delante de Dios. Al hacer misericordia, al orar, al ayunar, no debemos hacerlo delante de los hombres para buscar el aplauso de los hombres, sino más bien buscando el agrado y la aprobación de Dios. A partir de hoy comenzaremos a considerar la segunda sección de este capítulo, desde el versículo 19 hasta el versículo 34, sección que podemos titular La vida práctica del cristiano que vive en este mundo, se ocupa de las cosas de este mundo, pero con la conciencia de que Dios cuida de él. Noten entonces, hermanos, la relación que existe entre una sección y la otra.
En los versículos 1 al 18 encontramos al cristiano en el desempeño de su vida religiosa, haciendo misericordia, orando, ayunando. Pero este cristiano vive en este mundo y como ciudadano del mundo que es, él tiene que ocuparse de cosas como comer, beber, vestir, criar a sus hijos, alimentar a su familia, mantener una vivienda, etcétera. Él no pertenece esencialmente a este mundo, pero todavía vive en él. Y lo que el Señor nos enseña en esta porción del Sermón del Monte es que el mismo principio que gobierna la vida religiosa del cristiano es el principio que debe gobernar su vida práctica. El cristiano está delante de Dios tanto cuando ora como cuando compra. No hay tal dicotomía entre lo secular y lo sagrado. El cristiano ha de vivir para Dios y delante de Dios, no importa lo que esté haciendo, sea que esté en la iglesia adorándole, o sea que esté en una tienda comprando la ropa de los niños, o en una reunión de negocios. El hecho de saber que estamos delante de Dios, cada vez que nos postramos a orar, o aun cuando hacemos misericordia por el necesitado, ese pensamiento nos librará de la tendencia hipócrita de hacer las cosas para llamar la atención sobre nosotros mismos. Pero es la conciencia de esta misma verdad la que nos librará de la codicia de un corazón ansioso cuando nos dedicamos al manejo de las cosas de este mundo. Estamos delante de Dios. Él observa nuestro corazón, escudriñando todo aquello que nadie puede ver, nuestras verdaderas motivaciones e intenciones. Cristo dice, tu Padre ve en lo secreto. Pero ese mismo Dios que nos observa también cuida de nosotros. Y si Él cuida de nosotros, no hay razón entonces para dejar que nuestros corazones se llenen de ansiedad por las cosas de este mundo, ni siquiera por aquellas cosas que son necesarias para el sostén de nuestra vida física, comer, beber o vestirnos. Aquí no estamos hablando de lujos. Aquí estamos hablando de aquellas cosas que son necesarias para el sostén de la vida física. Cristo dice, ni siquiera tales cosas deben llenar nuestro corazón de ansiedad. Así que en la primera parte de este capítulo 6, versículos 1 al 18, se nos advierte en contra de la hipocresía en el desempeño de nuestros deberes religiosos, mientras que en la segunda mitad del capítulo se nos advierte en contra de la codicia y de la ansiedad en el manejo de las cosas de este mundo. Y en ambos casos el remedio es el mismo. Recuerda que Dios está ahí, no solo observando y vigilando tu corazón, sino también cuidando de ti. Él te observa, Él te cuida. Vivimos continuamente delante de Él. Ahora bien, al acercarnos a estudiar esta segunda sección del capítulo 6, debemos notar que esta sección posee también dos divisiones. En los versículos 19 al 24, el Señor enfoca el problema del amor al mundo, la codicia, la avaricia, mientras que en los versículos 25 al 34 enfoca más bien el problema de la ansiedad por las cosas de este mundo. Noten la idea. Primero la codicia, luego la ansiedad. He ahí los dos temas centrales de esta sección que comenzaremos a estudiar a partir de hoy. Pero estos dos temas, aunque distintos entre sí, son complementarios. Por regla general, la codicia genera ansiedad y la ansiedad aumenta la codicia. Estos dos males se alían el uno con el otro para meternos en una prisión de la cual es muy difícil escapar. El hombre que ama el mucho tener y que hace de las riquezas un fin, verá rápidamente que su corazón se cargará de ansiedad, porque no hay nada más incierto que las riquezas terrenales. Aquí la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Así que si tu felicidad depende de tus posesiones, estás en graves problemas, porque estás apoyándote sobre una base muy débil, muy voluble, muy cambiante. Y no hay nada que cause más ansiedad que la incertidumbre por el mañana. Así que la codicia genera ansiedad. Un hombre codicioso
será por necesidad un hombre ansioso. Pero esa misma ansiedad obrará a su vez como un combustible que atizará el fuego de nuestra codicia. ¿Saben por qué? Porque el corazón que descansa en las cosas de este mundo para su bienestar y tranquilidad rara vez considera lo que tiene como suficiente. Rara vez considera lo que tiene como suficiente. Salomón nos dice en Eclesiastés, el que ama el dinero no se saciará de dinero, nunca será suficiente. Todos tenemos adentro una sanguijuela que nos dice, dame más. Y mientras más se tiene, más se quiere. El alma del hombre es insaciable. ¿Saben qué ocurre generalmente cuando un hombre obtiene lo que quiere? Que sus deseos se incrementan con el éxito. Sus deseos se incrementan con el éxito. Un siervo de Dios del pasado, Edward Payson, dijo una vez, los objetos que nos parecen grandes antes de ser obtenidos parecen pequeños después que los obtienes. Ningún hombre ha podido jamás satisfacer sus deseos incrementando sus bienes. Nadie podría hacer eso porque nuestros deseos no tienen límites. Hermanos, ¿qué mejor ejemplo que el ejemplo de Adán y Eva? Adán y Eva en el huerto del Edén lo tenían todo, miles de árboles a su disposición excepto uno y lo codiciaron. Un solo árbol y lo codiciaron. Y una vez codiciaron y comieron del árbol, se convirtieron en un par de miserables. La codicia genera ansiedad, la ansiedad aumenta la codicia. Pero en la mañana de hoy no nos dedicaremos a estudiar esta relación que existe entre la codicia y la ansiedad. Lo estamos mencionando únicamente a modo de introducción para poder tener una visión general del pasaje que vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. El texto que estudiaremos hoy, como decíamos al principio, es el que encontramos en los versículos 19 al 21, el cual conforma la base para todo lo que sigue a continuación. Vamos a leer una vez más los versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dividiremos nuestro estudio de hoy en dos encabezados. En primer lugar, enfocaremos la exhortación que encontramos en el texto. Y en segundo lugar, eso no lo veremos hoy, las razones que da el Señor para inclinarnos a seguir la exhortación del texto. Por causa del tiempo, solo veremos una parte del primer encabezado. Cuando yo comencé a trabajar con el texto, pensé que al menos veríamos la exhortación completa, pero no se pudo. Vamos a comenzar a ver entonces la exhortación de nuestro texto. La exhortación que encontramos en el texto es doble. Por un lado, el Señor nos dice negativamente, no os hagáis tesoros en la tierra. Luego añade positivamente, haceos tesoros en el cielo. Al igual que en la sección anterior, nuestro Señor Jesucristo está haciendo aquí una referencia directa al problema del fariseísmo. El problema del fariseísmo. Los fariseos no solo se distinguían por su hipocresía en el desempeño de sus deberes religiosos, y eso lo vimos cuando estudiamos la sección anterior. Ellos daban limosna, ellos oraban, ellos ayunaban. ¿Para qué? Para darse publicidad a sí mismos. Eran hipócritas. Pero los fariseos no solo eran hipócritas, sino que también eran conocidos por su avaricia y ambición. Por ejemplo, en Lucas capítulo 16, versículo 14, Cristo dice de ellos que eran avaros. Personas materialistas que pensaban que el mundo se regía por una regla muy sencilla. Para los fariseos, todo lo que pasaba en el mundo se regía por una regla muy simple. Dios bendice y recompensa a los hombres fieles y obedientes. Bueno, hasta ahí es verdad. Pero luego decían, si obedeces la ley de Dios, serás recompensado con prosperidad material. Ahí no era verdad. O no siempre es verdad. No siempre es verdad. Ese era el problema de los amigos de Job. Los amigos de Job veían la vida muy simple. Si tú haces lo bueno, tendrás una vida llena de salud y llena de dinero. Si haces lo malo, tendrás problemas. Job estaba en problemas, seguramente pecó. Qué simple, pero la vida no es tan simple.
Hay muchos hombres buenos que pasan trabajo y hay muchos impíos que viven muy bien. Nunca les da ni gripe. No, la vida no es tan simple. La vida no es tan simple. La vida es mucho más complicada. Así que el fariseo daba limosnas, oraba continuamente, ayunaba 2 veces a la semana. ¿Y todo eso por qué? ¿Acaso porque amaban a Dios? Por supuesto que no. Si amaban a sí mismos y amaban las riquezas y veían esas actividades piadosas no solo como un vehículo de autopromoción, sino también como un mecanismo que atraía sobre ellos la bendición material de Dios. Estos hombres cometían 2 graves errores en ese sentido. Hacían de Dios un siervo a través del cual ellos llegaban al Dios que en verdad adoraban. ¿Y cuál es el Dios que en verdad adoraban? Las riquezas materiales. Dios era un medio para obtener un fin. Y en segundo lugar, ellos perdían de vista cuál es la verdadera bendición que Dios da. No siempre es la bendición material. De hecho, muchas veces no lo es. El que busca a Dios para obtener beneficios materiales se engaña a sí mismo si en verdad piensa que adora a Dios. Para este tipo de personas, Dios no es más que un instrumento, un medio para obtener un fin, y ese fin no son más que las posesiones. ¿Cuál es entonces el verdadero Dios de tales personas? Vayan por un momento conmigo al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19. Dice Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas adoran únicamente aquello que se puede ver, aquello que se puede palpar, y suponen que Dios está en los cielos como una especie de hado madrino, únicamente para darnos tales cosas. Pero ese no es el Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras. El Dios que la Biblia manifiesta es un Dios que merece ser adorado, y muchas veces tendremos que enfrentar tribulaciones y problemas por causa de su adoración. ¿Cuántas veces paró Pablo en una cárcel por causa de su fidelidad a Dios? Alguien decía que cada vez que Pablo llegaba a una ciudad no preguntaba cómo eran los hoteles, sino cómo eran las cárceles, porque él sabía que tarde o temprano pararía ahí. No, hermanos, Dios es el amo, nosotros somos los siervos, no es al revés. Decía un gran hombre de Dios de nuestra generación, A.W. Tozer, parece que hay demasiados cristianos que desean disfrutar la sensación de sentirse bien, pero no están dispuestos a sufrir las inconveniencias de seguir el bien. Oh, sí, yo quiero sentirme bien. Y si hago lo bueno, recibiré la bendición divina. ¿Y cuál es esa bendición? Una vida confortable y libre de problemas y aflicciones. ¿Saben, hermanos, que muchos hoy día ven el Evangelio de Cristo bajo esa misma óptica farisaica? El Cristo que predican no es aquel que murió en la cruz para librarnos de la condenación del pecado y para librarnos de una vida centrada en nosotros mismos. El Cristo que predican es una especie de psiquiatra todopoderoso cuya máxima preocupación es la de proveernos tranquilidad y paz interna. En otras palabras, hacer de esta vida un paraíso terrenal. Pastor, ¿pero acaso no es cierto que Cristo provee de paz al creyente? Por supuesto que sí, una paz que el mundo no puede dar y que de hecho ni siquiera puede entender. Pero debemos hacer saber al pecador que la oferta primaria del Evangelio no es la de un paraíso terrenal. Aquí no estamos diciendo, ven a Cristo y todos tus problemas se desvanecerán. No, mi amigo, la razón por la que debes venir a Cristo es otra muy distinta. Noten cómo predicaba el apóstol Pablo el Evangelio en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 18. El apóstol Pablo quiere ir a Roma. ¿A qué? ¿A ver el Coliseo romano? No. A predicar el Evangelio en la capital misma del imperio.
Y ahora dice Pablo en el versículo 16, alguien puede decir, pero Pablo, estás loco, donde quiera que vas tienes problemas y ahora te quieres meter en el ojo del huracán. Dice Pablo, es que yo no me avergüenzo del Evangelio, y esto es una figura literaria que quiere decir más bien, yo me glorío en el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué debemos predicar el Evangelio? Versículo 18, porque la ira de Dios. La ira de Dios. Pero si Dios es amor. Sí, también dice la Biblia que es fuego consumidor. Porque la ira de Dios, si Dios no tuviese ira, tampoco tuviera justicia, tampoco tuviera santidad. Si tú no te indignas con las injusticias, tú no eres justo. Y un Dios que no es justo no merece ser llamado Dios. ¿Qué dice el texto? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. He ahí, mi amigo, la razón por la que debes tomar bien seriamente tu situación espiritual, la ira de Dios. Has transgredido la ley de Dios, eres culpable, y si mueres en tal condición, acarrearás sobre ti la consecuencia de una condenación eterna. Pero los fariseos no lo veían así. Ellos sabían que Dios había prometido a través de sus profetas que enviaría un redentor. Pero ¿qué tipo de redentor esperaban los fariseos? ¿Uno que muriese en una cruz por los pecados? ¿Uno que hiciese posible el perdón de nuestra maldad y la obtención de la vida eterna? Por supuesto que no. Eso no era lo que los fariseos esperaban. Ellos creían tener asegurada la salvación por su propia justicia. El fariseo no creía necesitar de un salvador. Como bien señala Lucas en la parábola del fariseo y el publicano, ellos confiaban en sí mismos como justos. Yo soy justo. El fariseo iba al templo a orar y decía, oh Dios, te doy gracias por mí mismo, porque yo no soy como los otros hombres. Ellos son ladrones, avaros, adúlteros. No soy ni siquiera como ese publicano, un recaudador de impuestos, un traidor a su patria. Pero el publicano estaba ya lejos y no se atrevía ni siquiera a alzar sus ojos al cielo y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Cristo dice, ese descendió a su casa justificado antes que aquel, porque todo el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. No, los fariseos no necesitaban un salvador. El redentor que ellos esperaban era un guerrero victorioso que habría de devolver a Israel todo su antiguo esplendor, un príncipe temporal que les proveería un muy alto grado de prosperidad mundana, bajo cuyo cetro disfrutarían en abundancia de riquezas, glorias y placeres. Pero Cristo arremete contra esta distorsión farisaica: no os hagáis tesoros en la tierra. He ahí, hermanos, la razón de la exhortación de Cristo. La frase no os hagáis tesoros en la tierra puede ser traducida literalmente: no atesoréis tesoros en la tierra. No acumulen ese tipo de tesoros. Ahora, noten, hermanos, que allí no dice no acumulen dinero. Eso no es lo que dice el texto. Allí dice simplemente no atesoréis tesoros. Un tesoro no tiene que ser monetario necesariamente. Un tesoro es todo aquello que ama mi corazón. Un tesoro es aquello hacia lo cual me inclino con especial deleite. Aquello que disfruto por encima de todas las cosas. Lo que a mis ojos tiene valor.
Puede ser algo grande o puede ser pequeño, puede ser costoso o puede tener un valor monetario relativamente insignificante, puede ser algo tangible, una casa, un carro, o puede ser intangible, como por ejemplo la fama, el prestigio, la influencia. Cristo dice aquí, si son cosas terrenales, no las atesoréis. No hagáis de ellas vuestro tesoro, no vivan para la acumulación de tales cosas como si vuestra felicidad dependiera de ello. Esa es básicamente la exhortación de Cristo a sus discípulos en esta porción del Sermón del Monte. Ahora bien, como nunca han faltado en la historia de la Iglesia personas que han interpretado este texto y muchos otros de la Escritura en una forma inadecuada, como los monjes medievales, es necesario que hagamos algunas observaciones en cuanto a lo que este texto no significa. A veces la mejor manera de estudiar un texto de la Escritura es ver lo que no quiere decir, eliminar las posibilidades que no pueden ser, y entonces podremos más fácilmente llegar a ver qué es lo que quiere decir. Bueno, en primer lugar, es evidente que nuestro texto no censura las posesiones en sí mismas. Es evidente que nuestro texto no censura las posesiones en sí mismas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se reconoce el derecho a la propiedad privada. Es precisamente ese derecho por la propiedad privada lo que subyace bajo el 8º y el 10º mandamiento. No robarás, no codiciarás. Robar es incorrecto, lo mismo que codiciar, porque se roba y se codicia lo que por derecho le pertenece a otro. En segundo lugar, tampoco se censura en el texto el hecho per se, el hecho en sí de tener muchas posesiones. Abraham era un hombre rico y piadoso, y la Biblia enseña claramente que sus riquezas fueron una provisión de Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando aquel criado fue enviado a buscar la esposa a Isaac? El criado de Abraham llega a la casa de Labán, y lo primero que le dice a Labán y a su familia es que Dios había bendecido mucho a Abraham, entre otras cosas, con posesiones materiales. Lean luego en sus casas Génesis capítulo 24, versículo 35. Y lo mismo podemos decir de Job. El día que vinieron sobre él todas sus desgracias, ¿cómo reaccionó este hombre? Enteramente confiado en la bondad y sabiduría de aquel que en un momento dado lo colmó de bienes y riquezas. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Job no dijo, Dios me quitó lo que con tanto esfuerzo yo había podido obtener. No, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios había bendecido a Job, y ahora ese mismo Dios había permitido su ruina. Pero ¿cómo concluye la historia? Dice en el capítulo 42, versículo 10 del libro de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto ilustra lo que dijo Ana en su oración en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece. Así que la Biblia no enseña que el ser rico sea pecaminoso en sí mismo. Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Pablo no dijo aquí, Timoteo, ordénale a los ricos que se deshagan de sus riquezas y que las repartan a los pobres. Lo que Pablo dijo y pidió es que se ordenara a los ricos que no sean altivos, que no pongan su esperanza en sus riquezas, y más aún, que sean ricos y generosos en buenas obras. No, el ser rico no es pecaminoso en sí mismo, no necesariamente. Tampoco se prohíbe en el texto que seamos precavidos y que ahorremos para el futuro.
En el libro de Proverbios se nos pone a la hormiga como un ejemplo de sabiduría. ¿Por qué? Porque la hormiga prepara su comida en el verano para que no le falte en el invierno. Vean Proverbios capítulo 6, versículo 8. La hormiga es previsora, y un hombre que no es previsor es un necio, es un insensato. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 14 dice la Biblia que los padres atesoran para sus hijos. Los padres atesoran para sus hijos. Y en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ese hombre ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no hay nada de malo en ser previsor. De hecho, la Biblia exalta la prudencia como una virtud, no como un síntoma de falta de fe. Hay personas que piensan que si usted tiene una cuenta de ahorros en el banco, a usted le falta fe. No, hermanos, no. El avisado, dice Proverbios, el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño. Así que una cosa es proveer para el mañana y otra muy distinta, afanarnos por el mañana. La primera es una virtud, la otra es un pecado. ¿Qué es entonces lo que nuestro Señor Jesucristo prohíbe en nuestro texto? No os hagáis tesoros en la tierra. No hagan del fin de vuestra existencia en este mundo el acumular posesiones terrenales. Ya se trate de dinero, de fama, prestigio, influencia, deleite, comodidad, cualquier cosa que no podamos llevarnos con nosotros a la hora de la muerte. Eso es lo que se prohíbe en el texto. El ir tras cualquiera de esas cosas como el fin primario de nuestra existencia corrompe el corazón. Hermanos, escúchenme bien. No es pecaminoso ser rico, pero sí es pecaminoso y necio querer serlo. No hay personas que enriquecen porque son responsables en sus labores, porque hicieron buenos negocios, porque fueron sabios. El ser rico en sí mismo no es pecaminoso, pero hermanos, es pecaminoso y necio querer serlo. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 4 y 5. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Él está diciendo, mi hijo, porque es la instrucción de un padre a su hijo, no cometas la imprudencia de afanarte por hacerte rico. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hijo mío, sé prudente, no seas tan necio, no seas tan insensato de querer hacerte rico. Primer libro Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Saben una cosa? Por regla general, el que quiere hacerse rico pronto. Y acaba lleno de codicia. Lleno de codicia.
Ahora noten, hermanos, que allí no dice que los que son ricos caen en tentación y lazo. Allí dice los que desean serlo. Los que desean serlo. Este mandamiento nos toca a todos, seamos ricos o no. La avaricia es un mal que no tiene fronteras. Esto es como el dengue. No importa dónde usted viva, usted no está totalmente a salvo del mosquito que transmite la enfermedad, aunque vive en un palacio. Y cuando esa enfermedad alcanza nuestro corazón, dice Pablo, somos traspasados de muchos dolores y tormentos. ¿Cuáles tormentos? William Hendrickson menciona alguno en su comentario: inquietud, aburrimiento, falta de satisfacción, tristeza, envidia. Vamos por un momento a Eclesiastés, un libro escrito por un hombre que fue rico, un hombre que lo tuvo todo y que a final de cuentas dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10 al 17. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumenta lo que los consumen. Eso sí es verdad. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y qué le aprovechará trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Los que quieren hacerse ricos caen en tentaciones y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hemos visto entonces que el foco de Cristo en nuestro texto no es tanto las posesiones en sí, sino más bien la actitud que asumimos hacia las posesiones, o hacia el deseo de ser famoso, o de ocupar ciertas posiciones de influencia, cualquiera que sea la forma en que aparezca el mal. Lo que importa aquí es el principio. No debemos poner nuestros afectos, nuestra confianza, nuestro deleite primario en ninguna cosa de este mundo, porque tan pronto hacemos eso, estamos convirtiendo tal objeto en un Dios. Salmo 62, libro de los Salmos, capítulo 62. Versículo 1 y 2. Y noten, hermanos, a medida que vamos leyendo, el uso repetido de la palabra solamente. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Y tomen en cuenta, hermanos, que está escribiendo aquí un hombre rico. Era David, rey de Israel, la nación más poderosa de la tierra en ese momento. En Dios solamente está callada mi alma. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Versículo 8. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Versículo 10, no confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Y ahora escuchen, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. ¿Saben, hermanos, de dónde surge la codicia? De un sistema de valores equivocados.
El problema de la codicia surge de un sistema de valores equivocados. El codicioso no ha aprendido a apreciar el infinito valor de tener comunión con el Dios del cielo, y en cambio aprecia las cosas de este mundo más allá de su valor real. Este hombre está dispuesto a cambiar espejitos por oro. Espejitos por oro. Mira, mi hermano, mi amigo, acércate a la cama de un moribundo que sabe que está agonizando, que le quedan horas de vida, y trata de interesarlo en una conversación sobre la bolsa de valores o sobre lo interesante que sería invertir en esto o invertir en aquello, y verás cómo te mira con ojos de estupor y con ojos de pena, porque cuando uno está al borde de la eternidad se da cuenta que de nada importa ya. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. Por eso David decía en uno de sus salmos: Dios, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y en otro lugar escribió: Jehová es la porción de mi herencia y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, yo no quiero dar malas impresiones. Aquí no estamos hablando de alcanzar un nivel tal de espiritualidad que ya no se desee nada. No. Eso es lo que enseña el budismo como el clímax de la espiritualidad de un hombre. Alcanzar el nirvana, ese estado en el que ya nada se desea. No, hermanos, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios espera de nosotros es que lleguemos a entender que tenerle a Él es tenerlo todo, aun si carecemos de aquello que deseamos, de manera que sea que tengamos o que no tengamos, estaremos contentos. Abraham era un hombre rico, pero su tranquilidad y su confianza no descansaban en sus riquezas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque él estaba dispuesto a perderlas. Es muy fácil decir: yo no confío en mis riquezas, quítensela a ver. ¿Y cómo sabemos que Abraham estaba dispuesto a sacrificar sus riquezas? Porque estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y una persona que esté dispuesta a sacrificar a un hijo suyo, porque Dios se lo pide, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Cuando Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, y para remachar todavía más le dice: tu único, Isaac, a quien amas, el hijo de tu vejez, llévalo al monte Moría, átalo a una roca y dególlalo en mi presencia. ¿Qué hizo Abraham? ¿Se pasó un tiempo esperando a ver si a Dios se le pasaba esa locura de la cabeza? Dice Génesis capítulo 22, versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y se dirigió con su hijo al lugar que Dios le había dicho. El problema del codicioso es que Dios no le basta. Él prefiere la prosperidad y los placeres de este mundo. Dios no le basta. Él es lo que la Biblia llama un mundano. La mundanalidad no se asocia en la Escritura primariamente con cierto estilo de vida específico. Ir aquí, ir allá, usar ciertas cosas, dejar de usar otras. No, hermanos. La mundanalidad es una disposición del corazón, es una filosofía, es una perspectiva de las cosas que me lleva de la mano a vivir cierto estilo de vida. Salmo 17. Salmo 17. Versículo 13 y 14. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida.
He ahí lo que es un hombre mundano. Es aquel que ha hecho de este mundo su porción. Sus deleites provienen de cosas terrenales, lo mismo que su confianza. Escuchamos las conversaciones de este hombre y ¿saben cómo son? Son como aquel pez que Pedro sacó del mar. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo le dijo, Pedro, ve al mar y saca un pez? ¿Saben lo que tenía el pez en la boca? Una moneda. Hay personas que cuando abren la boca, lo que vemos allí es una moneda. La Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hermano, yo te pregunto, ¿qué tú puedes decir acerca de ti mismo? La codicia es un pecado muy sutil, muy sutil. Dice el teólogo puritano Thomas Watson, es un pecado que muchos no pueden discernir tan claramente en ellos mismos. Y Spurgeon decía, yo he oído muchos testimonios de cristianos y nunca he oído a nadie que diga yo soy un codicioso o yo fui un codicioso. Hermano, pon a prueba tu corazón. Pon a prueba tu corazón. ¿Estás haciendo tú tesoros en la tierra? Por lo pronto, déjame decirte algo. Si no estás atesorando para el cielo, indudablemente estás atesorando para este mundo. No hay alternativa. ¿Qué dice el texto? No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Y qué significa hacer tesoros en el cielo? Bueno, yo lo dije esta mañana, no tenemos tiempo para explicarlo. Eso lo dejaremos para la semana próxima. Pero al menos podemos decir en palabras de otro, que hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Hacer cualquier cosa en la tierra cuyos efectos duren por la eternidad. Es atesorar todo aquello que podemos llevar con nosotros en el alma a la hora de la muerte. Nada material podremos sacar de aquí, pero llevaremos con nosotros el alma. He ahí el único lugar en el que podemos guardar con seguridad nuestro tesoro, porque en esta tierra no hay lugar seguro. Hermano, déjame hacerte unas preguntas. ¿Qué es aquello que produce en ti más deleite? Cuando tú te encuentras soñando solo, la gente sueña despierto. ¿Cuáles son esos pensamientos que producen en ti más deleite? ¿El que posiblemente te aumenten el sueldo? ¿Tener una casa más grande? ¿Un carro del año? ¿Más dinero para gastar? ¿Cuáles son los pensamientos que a ti te causan felicidad? ¿Es Cristo y las riquezas de su gracia? ¿Su cercanía? ¿Su amor? ¿Su cuidado, sus promesas? ¿O son tus posesiones, tu prestigio, tu capacidad? Hermano, ¿cuál es tu tesoro? O déjame hacerte la pregunta de otra manera. Hermano, ¿qué es lo que más te causa dolor? ¿Tus carencias o tus pecados? ¿Qué es lo que más te causa angustia? ¿Lo que no tienes o las veces que desagradas a Dios con tus pecados? El codicioso se distingue fácilmente por una cosa: no conoce lo que es el contentamiento. Las carencias de las cosas que él cree necesitar o que él cree merecer no lo dejan vivir tranquilo. Yo sé que algunas personas deben estar pensando en su corazón, yo no soy codicioso. Yo no aspiro a ser rico. Lo único que deseo es tener lo necesario. Ay, mi hermano, el problema es que no todos nos ponemos de acuerdo en cuanto a qué significa la palabra necesario. Porque hay muchas cosas que se ponen en ese renglón que no son necesarias. Pero está bien, supongamos que es así. Supongamos, y te voy a dar la ventaja de la duda, que ciertamente aspiras a tener únicamente lo necesario. Aún así te voy a hacer una pregunta. El no poseer esas cosas necesarias, ¿te llenan de ansiedad? ¿Te llenan de inconformidad?
te llenan de amargura, te llenan de descontento, tú eres un codicioso. Si la respuesta es afirmativa, tú eres un codicioso. El apóstol Pablo estaba preso en Roma y los hermanos de Filipo le enviaron una ofrenda y Pablo le escribe una carta para dar las gracias a la iglesia y dice: yo no lo digo porque tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente y yo sé tener abundancia. Pablo no hizo un voto de pobreza. No, yo sé vivir en las dos situaciones, en todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado y para tener hambre, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en la carta a los Hebreos dice el autor de los Hebreos en Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No lo que yo pienso que voy a tener mañana, con lo que tengo ahora. Pastor, es que Pablo no sabe, o el autor de los Hebreos, qué es lo que yo tengo ahora. Bueno, yo no sé lo que tú tienes ahora, pero si tú eres cristiano, hay una cosa que tú tienes que el texto dice. ¿Sabes qué? La promesa de Dios: yo no te dejaré ni te desampararé. Yo no te dejaré ni te desampararé. En Mateo capítulo 6, versículo 25 dice el Señor: no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué cosa? ¿Tener un carro nuevo? ¿Una casa más grande? No, ni siquiera se afanen por la comida, la bebida o el vestido, porque vuestro Padre Celestial cuida de vosotros. Hermanos, lo único que preservará nuestras almas de caer en el pecado de la codicia y de la mundanalidad es dedicarnos activamente a hacer tesoros en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, ¿qué dice Pablo? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de los cielos, no en las de la tierra. Hay un animalito por ahí que tiene la capacidad de poder mover las cuencas de los ojos a diferentes lugares al mismo tiempo. Nosotros no. Nosotros o miramos para un sitio o miramos para otro. Cristo dice: pon tus ojos en la tierra o pon tus ojos en el cielo. No se puede mirar los dos sitios al mismo tiempo. De Moisés dice la Escritura que menospreció las riquezas de Egipto y el prestigio de ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Sabes por qué? Porque tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y nunca quitó su vista del galardón celestial. Y ahora yo te pregunto otra vez, ¿se puede decir eso de ti? Examina, hermano, con sinceridad de corazón, ¿en qué empleaste tu tiempo la semana que pasó? Hacer tesoros en el cielo no es algo abstracto, es algo muy concreto. ¿En qué empleaste tu tiempo la semana que pasó? ¿En qué empleaste tu dinero la semana que pasó? Examina, hermano, la naturaleza de tus pensamientos. Examina la esencia de tus conversaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero yo no quisiera concluir en esta mañana sin dirigir brevemente algunas palabras a las personas que nos visitan. Mi amigo, este discurso del Sermón del Monte fue dirigido primariamente a los cristianos. Cuando yo hablo de codicia, yo no me refiero a los inconversos, yo estoy hablando a todo el mundo aquí. Aún los cristianos deben cuidarse por causa de la tendencia de sus corazones para no hacer tesoros en la tierra. Pero la aplicación de estos principios es universal. Y ahora yo te pregunto, ¿qué puedes decir acerca de ti mismo? Mi amigo, ¿cuál es tu Dios? ¿En quién tienes puesta tu confianza? ¿Sabes cómo se comienza a hacer tesoros en el cielo? Asegurando tu herencia en ese lugar por medio de la fe en Cristo. Dejando de confiar en cualquier cosa que no sea Él. Vamos por un momento a Lucas capítulo 2 y con esto concluyo. Lucas capítulo 12. Versículo 15 al 21. En una ocasión, un individuo se le acercó a Cristo y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y dice Cristo: ¿y quién me ha puesto a mí
por juez o repartidor de herencias. Sin embargo, les dijo en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Hermanos, noten algo muy importante, este hombre era un codicioso, este hombre era un avaro y sin embargo, él no quería tener más. Su codicia no radicaba meramente en el deseo de tener más, su codicia radicaba en el hecho de que todo su deleite, toda su confianza, toda su seguridad descansaba en sus graneros. Pero Dios le dijo, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo le dijo, qué necio has sido. Te ocupaste de hacer tu vida terrenal un paraíso. Pero mi amigo, algún día esta válvula dejará de bombear. Algún día todos nos presentaremos delante del trono de Dios y lo único que importará en ese momento no fue si moriste y te enterraron en una caja de cedro vestido con ropa de lino. Lo único que importará ese día es si Cristo realmente está viviendo en tu corazón. Mi amigo, dice Cristo, ¿de qué le vale a un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué le vale a un hombre si ganar el mundo entero y pierde su alma? Ese no es un buen negocio. Quiere el Señor abrir el entendimiento de muchos aquí, para que puedan venir humillados, clamando por misericordia delante del trono de la gracia, clamando por perdón, y confiados únicamente en la provisión que Cristo hizo a través de su vida, a través de su muerte, a través de su resurrección, para que Dios el Padre, un Dios justo, pudiese otorgar perdón al pecador, porque ya Cristo nuestro Señor, con su vida perfecta y su muerte, pagó mi deuda delante de Él. Es así, mi amigo, como se comienza a hacer tesoros en el cielo. La semana que viene vamos a ampliar esta frase.